Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. Le creo o no le cree, más que creerle, nos ha provocado una carcajada, ¿no? Espontánea, un coro de carcajadas, después de que el ministro Arce Catacora, el ministro de Finanzas, el ministro que maneja la política económica de Evo Morales, dijera que con 100 bolivianos se llena una canasta familiar. Bueno, la carcajada fue general, ¿no? A ver, estamos tratando de entender exactamente qué dijo Arce Catacora. Con 100 bolivianos hizo sus cuentas, ¿no? Compró un litro de aceite, 10 bolivianos, una taza de arroz, 7 bolivianos, medio pollo, 13.80, una bolsa de avena, 9.80 y 12 huevos, 10 bolivianos, gastó 50 bolivianos y dijo, vio, tengo hasta cambio. Claro, no especificó, ¿no? Este es un almuerzo. Este es un almuerzo, no es una canasta familiar, por favor. Le falta de todo, pues. Yo digo, ¿será que el ministro Arce tal vez come así, ¿no? Por eso se ha enfermado, porque realmente está en un proceso de desnutrición acelerado, ¿no? Un litro de aceite, ¿qué va a hacer con un litro de aceite? Bueno, va a fritar el pollo. Un kilo de pollo es medio pollo, por lo tanto es para un menú para 2 personas, con un poco de arroz y más nada. Le pondrá un huevo más a ese menú y pues no hay desayuno y no hay cena, ¿no? Guardará los huesitos del pollo, no para darle al perrito de la casa, pero para en la cena chupar los huesitos del pollo que dejó en el almuerzo. Por Dios, es un menú muy miserable para un ministro de Finanzas. Ministro está haciendo demagogia. Quiere demostrar a la población que 100 bolivianos es mucha plata en el país y que con eso se puede comer al día. Sí, se puede comer al día, pero no llenar una canasta familiar, por favor. ¿Será que hablaba al día? Porque esto con 100 bolivianos no se hace nada, ni en una semana y menos en un mes. Entonces, mire, solo en pan, especialmente en el occidente, en La Paz, en Oruro, en Potosí, somos paneros, comemos mucho pan. A más pan refleja mayores índices de pobreza. 50 centavos la unidad, la marraqueta. Se calcula que una familia tiene 5 personas y no 2, como dice el ministro Arce, porque comprar medio pollo significa 2 personas. ¿O será que 5 van a comer a un pedacito? Por favor, qué miseria, ¿no? Pero vuelvo a los panes. Son 5 personas, el promedio de las familias bolivianas. No, el promedio no son 2, por favor, son 5. ¿Cuánto consume de pan al día? 20 panes. Son 10 bolivianos al día, son 300 bolivianos al mes, solo en pan, solo en pan. De tal modo que con 100 bolivianos, no sé, no puedes llenar ninguna canasta familiar. ¿Qué dicen los expertos? Y bueno, hemos recurrido a los que más saben, los de la Fundación Jubileo, y ellos hicieron un cálculo con los datos, con los precios que proporciona el INE, que no siempre reflejan la verdad, pero el INE baja los precios para bajar cualquier posibilidad de inflación en el país. Entonces, con esos precios, ¿no?, aplastados por el INE, Jubileo cree que se necesita 405 bolivianos al mes por persona. Por 5 son más de 2.000 bolivianos al mes para una canasta familiar de alimentos, No está consignado el alquiler, no está consignado el gas, la luz, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. No, solo alimentos, 2.000 bolivianos. Es decir, un salario
básico, el salario de la mamá o del papá se destina enteramente a alimentos y tendrá que haber otro salario, otro ingreso para la familia, para el alquiler y cubrir los otros gastos. ¿Qué le voy a decir? El transporte se come un porcentaje muy grande de la canasta familiar, porque la canasta familiar son todos los gastos, todos los ítems para la sobrevivencia de una familia. No estamos hablando de una familia ni de clase media, ni de gastos opulentos, no, sobrevivencia. Otro cálculo periodístico de ir mercado por mercado, comprar 5 kilos de tomate, comprar cebollas, porque el ministro parece que no conoce la fruta, ¿no? Comprar un poco de fruta, un poco de verdura, la papa, que es un alimento básico en el occidente, en el oriente será la yuca, en fin, no pues, 3.700, 4.000 bolivianos redondeando para una canasta familiar más o menos con todas las pretensiones alimentarias. Una canasta modesta, una canasta para trabajadores, 2.000 bolivianos, cálculo de jubileo. No, pues 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianos para un almuerzo. Ahora, claro, hay estabilidad monetaria también, eso viene desde la época de la estabilización económica, 1985, Víctor Paz Estenssoro. Lo único que ha hecho Arce Catacora es mantener esa política de estabilización porque el pueblo no le hubiera permitido otra cosa. Es que nos costó mucho esa estabilización. Costó desempleo, costó sacrificio, en fin. Pero tiene razón Luis Arce Catacora en el sentido de que 100 bolivianos en nuestro país, que son $14, es un monto para algunas familias, para algunas personas, un monto con mucho poder adquisitivo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo más de 1 millón de habitantes en nuestro país que viven con $1 al día. Entonces, darle 14, pues es casi una fortuna, es darle 15 días de ingreso. Es que el 17% de la población boliviana está bajo la línea de la extrema pobreza. Y extrema pobreza, pues es eso, es vivir con $1 al día, es arañar las piedras. Son los chicos que viven en la calle, y son muchos los que viven en la calle, que gastan 5 bolivianos al día, comen una sopita en el mercado, un ají de fideos con la señora que prepara comida en ollas, especialmente para los obreros de la construcción. Claro, para ese millón de habitantes que vive bajo la extrema pobreza, bajo la línea de extrema, en medio de la extrema pobreza, 100 bolivianos puede ser un ingreso de una semana. Es que, claro, el ministro Arce Catacora no querrá someter a toda la población boliviana a esos índices, por favor, por favor. En marzo del 17, recordará, una niñita en la ciudad del Alto, tenía 12 años y se llamaba Eva, irónicamente se llamaba Eva, se murió de hambre. Es que uno en medio de la bonanza económica y no sé si tiene uno pega en el gobierno, si tiene un empleo fijo, no se da cuenta de que hay un porcentaje de la población que la pasa muy mal. Antes y después de Evo la pasa muy mal. Y Eva no vivió ningún proceso de cambio, es decir, su proceso de cambio fue de la vida a la muerte. No llegó a los 13 años, no llegó a conocer el amor solo en medio de sus 8 hermanos, porque esa es la familia normal en Bolivia, especialmente cuanto más pobre, más hijos, 10 personas en la familia, ninguno trabajaba, ni la madre, ni el padre, ni el hijo mayor, ni nadie trabajaba. Extrema pobreza, extrema desnutrición y se murió de hambre. Bueno, después de morirse de hambre, el gobierno les regaló una casa
Es terrible tener que acceder a la casa sacrificando la vida de uno de los miembros de la familia después de vivir una tragedia de esta dimensión. Hay un 17%, reitero, de población en nuestro país en los que uno podrá decir que puede vivir con 100 bolivianos. Pero con el menú del ministro, ese es un menú para un almuerzo, donde no hay desayuno, ¿no? Como compró avena, tal vez disolverá la avena en agua, la tomará de desayuno, y en la noche, como le digo, chupando los huesitos del mediodía, y otro poquito de avena. Eso no es un menú. Ahora, claro, eh, quería poner un ejemplo, ¿no? Pero, por favor, fue un insulto, fue un revés, ¿no? Especialmente, pues, eh, como un ejemplo del que todos podemos opinar, porque todos vamos al mercado, por lo menos muchos vamos al mercado y sabemos a cómo está la libra de tomate. Entonces, el ministro tocó un área en el que todos podemos opinar. Hay otras áreas en el que el ministro nos hipnotiza, ¿verdad? Abracadabra. Y entonces, como no sabemos de qué está hablando, no podemos opinar y dábamos fe de que lo que nos estaba diciendo era cierto. Pero ahora con el ejemplo de los 100 bolivianos, podemos saber, ¿no? Es decir, tenemos una constatación de cuán demagogo es el ministro Arce Catacora. Es el ministro clave de la política económica del gobierno. Solo estuvo de estos 13 años de ejercicio del poder, él estuvo por razones de salud año y medio fuera del ministerio. Fue, podríamos decir, vuelto a nombrar, le devolvieron su ministerio en enero de este año, después de año y medio que tomó licencia por razones de salud. Claro, si come como el menú que nos ha dado, es normal que esté muy enfermo, ¿no? No sigan la dieta del ministro porque todos se van a enfermar. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que al igual que nos miente con lo de los 100 bolivianos, nos ha mentido en muchas cosas. La principal mentira del ministro, la más grande, la mentira más opulenta, es decir, que el gobierno de Evo Morales tiene un modelo económico distinto al modelo económico neoliberal de los gobiernos anteriores, cuando en realidad en materia monetaria ha aplicado todas las normas milimétricas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y por la política de estabilidad que empezó con el 21060. Yo diría, por suerte no hizo macanas como en Venezuela, pero hizo macanas de las que el ministro Arce Catacora tiene que responder. Por ejemplo, en pleno apogeo económico, cuando el barril de petróleo sobrepasó los $100 y por lo tanto el gas que exportábamos al Brasil era un gas muy bien pagado y empezaron a ingresar dólares que no estaban presupuestados porque el precio del gas estaba fenomenal, en fin, habían ingresos extraordinarios en el país. Resulta que Arce Catacora empieza la política de endeudamiento y se prestó 2.000 millones de dólares del exterior, ¿no? De gente que compró bonos llamados soberanía. No es muy creativo Arce Catacora porque estos bonos soberanía ya los había soltado el régimen de Chávez en Venezuela. Y entonces siguió la misma política, la de Venezuela, de la irresponsabilidad de conseguir plata cuando no la necesitaban. Pero no solo en ese momento no la necesitaban, sino que por ese endeudamiento están pagando intereses muy altos. Inclusive en el último lote de estos bonos, porque fueron 3 lotes, uno de 500, el segundo de 500 y el tercer lote que se soltó de bonos soberanía, que son bonos que se venden fuera del país y la gente que compra da plata y le está prestando plata al Estado boliviano y se lo tiene que devolver en 10 años con un interés en esta última partida, en esta tercera,
con un interés mayor al 5%, es decir, el peor negocio imaginable. Mientras las tasas de interés normal estaban al 1%, la tasa LIBOR, que es un referente al 1%, y las tasas bancarias en los Estados Unidos de la Reserva Federal, las tasas en Europa, en fin, no mayores de ningún modo al 2%, Bolivia ofertaba 5%, y entonces, claro, los bonos se vendieron como pan caliente porque es un gran negocio para aquel que compró el bono y un pésimo negocio para el Estado boliviano. Vamos a tener que pagar esos bonos en 10 años con esas tasas de interés irresponsables que fijó Catacora. ¿Se endeudó para qué? Supuestamente para hacer obras en el país. ¿Qué obras en el país? A ver, señor Catacora, 17 carreteras. ¿A quién adjudicó las 17 carreteras? Sirvieron para que el empresariado nacional creciera, diera empleo como siempre da, en fin, para fortalecer, aunque sea la burguesía nacional. No, son carreteras adjudicadas en su gran proporción de manera directa, sin licitación, o sea, no sabemos si hubo sobreprecio, si hubo comisión, en fin, podemos sospechar todo porque no hubo un proceso de licitación a los chinos, ¿no? Es un endeudamiento que favoreció a los chinos y luego el resultado son esas carreteras que a la primera lluvia desaparecen. Pero no solo será responsable del endeudamiento Arce Catacora, también va a ser responsable de la utilización arbitraria de la Reserva Monetaria Internacional. Como el gobierno se niega a apretarse los cinturones, como el gobierno quiere seguir gastando como si siguiéramos viviendo en la época de las vacas gordas, resulta que el gobierno está echando mano a lo que puede. Por eso me asusta mucho cuando el gobierno se haga cargo de los fondos de los jubilados, ¿no? Pero ahora dispone, por encargo de Arce Catacora, de la Reserva Monetaria Internacional. Mire, el 2006 la Reserva Monetaria era de algo más de 3.000 millones de dólares. Empezó el auge económico, los buenos precios del petróleo y la reserva fue aumentando. El 12 a casi 14 millones, 13.9, el 2013 a más de 14, el 2014 el punto más alto de Reserva Monetaria Internacional, teníamos en el Banco Central 15.000 millones de dólares, 15 para que usted lo memorice, 15. Y a partir de ahí empezó la caída de la Reserva Monetaria. A 13 el 2015, a 10 el 2016, el 2017 subió un poquito más de 10.000 millones y el 18, pues mira, cuesta abajo en su rodada. 2018 cae a 8.900 millones de dólares y eso al 31 de diciembre del 2018. Teníamos 8.900 millones de dólares en el Banco Central y en marzo del 2019, 3 meses después, la Reserva perdió 1.000 millones de dólares, es mucha plata. La Reserva se coloca en 7.900 millones de dólares. De 8.900 a 7.900 en 3 meses. Y Arce Catacora dicen, no, y vamos a seguir gastando, es que hay que hacer obras. Mire, en el famoso Odesur, ¿recuerdan el campeonato latinoamericano? El gobierno gastó 250 millones de dólares, 250 en obras. Esas son las obras que hace el gobierno. Y de eso también es responsable Arce Catacora, porque él es el que elabora el presupuesto de la nación. Bueno, ¿qué ha dejado ese campeonato deportivo? Esas canchas de tenis, de fútbol, no sé qué, para nada les crecerá vegetación, nadie las va a utilizar, están
penosa la situación que Evo Morales quiere pagarle a la selección de Nicaragua, que venga un amistoso con la selección de fútbol de Bolivia para que jueguen en el Chapare, a ver si le dan uso a los estadios monumentales que han construido ahí. Bueno, es penoso. Arce Catacora es pues el que ha aprobado y ha diseñado un presupuesto para que se gaste como se gastó en el Evo Cumple. En el Evo Cumple se han gastado, ¿no?, del 2007 al 2016 $1.000 millones, ¿no? Uno dice, $1.000 millones, por Dios, $1.000 millones, ¿dónde están? Y ahí están, dispersos en todo el país, han hecho chauchitas, ¿no? Con obras que a veces sirven, a veces nunca se inauguraron. La obra más grande en la ciudad del Alto es un coliseo que se abre solo para las reuniones del MAS, mientras los hospitales son la carencia absoluta, carencia de todo, carencia de todo. Se han tirado otros $1.000 millones en publicidad, en propaganda, y de eso es responsable, pues, Luis Arce Catacora, ¿no? Es decir, si con toda esa plata la hubiéramos puesto en el sector productivo, en incentivos a la producción para aumentar las exportaciones, si la hubiéramos colocado en educación y salud, estaríamos realmente en otro país y no ocupando el mismo lugar en el índice de pobreza, en el índice de desarrollo en América Latina. Aunque Evo Morales se cree el jeque de América Latina, el jeque del altiplano, pues Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de Sudamérica. Y Arce Catacora también es el responsable de haber firmado aquella resolución que permitió que se robaran $100 millones del fondo indígena. Es el que aprueba la resolución que permite sacar plata del fondo indígena, que es plata estatal, para privatizarla en cuentas particulares. Y sabe, se robaron $100 millones con la firmita de Luis Arce Catacora. Entonces, no es solo que hace malos cálculos de la canasta familiar, es decir, que de canasta familiar y de pobreza y de uso de 100 bolivianos no sabe nada, porque 100 bolivianos gastará en él mismo en un almuerzo, ¿no? Cuando sale de su palacete, porque él mismo se hizo un palacete, no solo Evo, él se hizo un palacete cómodo. Iba a comprar alfombras iraníes y se destapó el escándalo. Bueno, pero igual se compró las alfombras, igual los muebles son carísimos, igual es un palacete, ¿no? Es el segundo palacete que construyó este gobierno. El primero para Evo Morales, el segundo para Arce Catacora. Bueno, desde allí, desde su palacete, pues recibirá almuerzo y ese almuerzo o saldrá a almorzar. ¿Cuánto cree que cuesta un almuerzo ejecutivo? Porque no va a ir a comer, ¿no?, al mercado Lanza ni al mercado Camacho. Un almuerzo ejecutivo son mínimo 50 bolivianos el plato, más el refresquito, más estito, más lotrito, 100 bolivianos como si nada, como si nada. Entonces, para hacer menús no es el más indicado y tampoco para decirnos que con 100 bolivianos podemos llenar la canasta familiar. Por favor, es un revés para todos nosotros, porque todos sabemos que con 100 bolivianos se hace poco o nada, salvo aquellos que le digo que viven en Bolivia con $1 al día, pero no querrá someter a toda la población a ese nivel. Aquellos que él aplaude y admira, que son los del gobierno de Maduro, sí están sometiendo a millones de venezolanos a ese nivel de pobreza. Dios nos libre, Dios nos libre. Con otro informe, hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Ignis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio
ha derramado sangre. Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.